Bien, vamos a iniciar. ¿Sí? Buenas noches a todos, soy Stephanie Quiroz, el Delivery Lead de Stefanini. Es un gusto para mí dar inicio a este segundo webinar de este año, que sin duda sigue siendo un reto para todas las industrias. Doy la bienvenida a todos los asistentes que nos escuchan, no solo en Perú, sino también en Centroamérica, México, Colombia y otros países que se han ido sumando a este evento. La coyuntura actual sigue siendo para muchas industrias y varias empresas todo un reto, y por eso han visto la necesidad de replantear su estrategia, su proceso y actualizar su stack tecnológico, todo con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes. Por eso vimos oportuno elegir diseño centrado en las personas como tema para este webinar. Sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestro panel experto. Doy la bienvenida a Fiorella Mata. ¿Sí? Ella es Experience Design del COE de Transformación Digital y Analítica Avanzada en Alicorp. Pío tiene una sólida trayectoria liderando equipos de experiencia en áreas digitales y de transformación digital. Ha trabajado en industrias de belleza, consumo masivo y consultoría enfocada en transformación digital, UX y Service Design. Bienvenida, Fiorella. Muchísimas gracias, Stephanie. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida. Continuamos ahora con Claudia Rodríguez. Ella es Design Strategist en Spark, laboratorio de innovación del Grupo Romero. Actualmente lidera distintos proyectos estratégicos y creación de nuevos modelos de negocio a través de diseño centrado en las personas, en diversas empresas del grupo. Claudia tiene una sólida trayectoria en la creación de valor en organizaciones a través del diseño y ha trabajado en áreas comerciales y digitales en empresas como Interbank y Belcor. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Steph. Estoy muy contenta de estar aquí y también de compartir este panel contigo, con Fiore y con Heidi. Bienvenida. Finalmente, le doy la bienvenida a Heidi Uchiyama, founder y consultora de Beta Lab, el primer laboratorio de reclutamiento y estudio de mercado enfocado en el diseño y producto de servicios en el país. Antes de esto, Heidi fue Head de UX en Interbank, en donde lideró la estrategia de diseño de canales digitales del banco y gestionó talento para lograr objetivos de transformación digital. Heidi cuenta con más de 10 años haciendo consultoría en mejora de experiencia de usuario para industrias como banca, seguro, retail y gobierno digital. Bienvenida, Heidi. No te escuchamos, Heidi. Ay, perdón, gajes del oficio virtual. Sí. Les estaba agradeciendo y, y les decía particularmente a Clau y Fío que lindo estar aquí con ellas también. Bueno, esta noche, como para cerrar el mes, todas somos mujeres. Así que mujeres al poder, chicas. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas. Para ello también invito a toda la audiencia. En el panel derecho hay una opción para ingresar preguntas. Pueden ir ingresándolas y al final de la sesión seleccionaremos algunas si se presta el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Pío, comenzamos contigo. Te planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo definirías el diseño centrado en las personas y por qué las empresas deberían adoptarla? ¿Qué ventajas tiene una organización que adopta versus la que no adopta? Buenísimo. Muchísimas gracias, Steph, por la pregunta. Bueno, primero en cuanto a definiciones. Para mí el diseño centrado en las personas es impulsar la solución de problemas con y para las personas. ¿Qué quiere decir esto? Es que en todo el proceso involucra la perspectiva humana. Comprender en profundidad para quién estamos diseñando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolencias, sus aspiraciones y motivaciones, pero así también pensar con quién lo estamos haciendo. Y ahí es donde se impulsan muchas veces los equipos multidisciplinarios, nuestras formas de trabajo, nuestra mentalidad. Entonces, lograr conseguir resolver problemas desde esta perspectiva, y acá conecto un poco con la segunda pregunta que me dijiste del por qué y las ventajas versus una empresa que adopta o no, creo que te hace cambiar no solamente en lo tangible, en los outputs que se pueden lograr excepcionales, que generan un valor diferencial, sino también en la cultura, en la experiencia que estén viviendo desde adentro, porque de verdad es ser y hacer, es que sea consistente, que lo tengamos desde el ADN,
desde nuestra forma de trabajo y de pensar. Es una ventaja competitiva diferencial que hoy por hoy se hace más relevante que nunca. Como bien mencionaste, estamos en una etapa cambiante. Hace menos de 2 años nuestra vida cambió drásticamente. Y ahora, por ello es que estamos ahora acá, todos online. Entonces, esta capacidad de adaptarnos al cambio es súper relevante de desarrollarla y comenzar a hacer otro framing de los problemas. Porque solo así, entendiendo para quién estamos diseñando y para qué lo estamos haciendo, es que realmente logramos marcar un diferencial. Y ahorita ya conectando hacia el negocio nos da un valor diferencial versus la competencia, nos da un valor diferencial que impacte en sociedad. Entonces, para ti, la importante o la ventaja para generar algo diferencial es pensar en las personas y para quién lo van a usar. Así es, ¿para qué y para quién? Bien, ahora vamos con Claudia, ¿sí? Claudia, ¿hay alguna diferencia entre centrarse en las personas y centrarse en el cliente? Yo creo que uno está inmerso dentro del otro, ¿no? O sea, finalmente los clientes terminamos siendo personas. Es lo mismo que hablar de, no sé, cuando hablamos de jerarquías, ¿no? Hablamos de una gerencia o de repente un puesto más junior, un practicante, un analista. Al final son etiquetas y lo que somos son personas, ¿no? Como todos tenemos necesidades, sueños, aspiraciones. Entonces, creo que podría, si queremos hablar de uno ya para centrarnos en uno o lo otro, podría ponerlo como una ecuación, ¿no? Decir que centrarse en los clientes es igual a centrarse en las personas, agregándole un componente de negocio. ¿Por qué? Porque a diferencia claro, de hablando todo este lado un poco más inspiracional de lo que somos como personas, más allá de los títulos, el cliente debe tener una relación con mi negocio, ¿no? Entonces, yo diseño una experiencia para el cliente o para mi futuro cliente, eh, y poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, si quisiera diseñar de pronto una plataforma de deporte, ¿no? O sea, de repente, ante esta coyuntura, ¿no? Ya no salimos tanto a gimnasios, entonces de repente nos da un poco de miedo salir a correr y de pronto exponernos y decimos, quiero entrenar acá, he visto una oportunidad, las personas entrenan, voy a abrir mi plataforma de deporte para que las personas puedan entrenar in-house, ¿no? Desde su casa. Y empiezo a descubrir que hay más que eso. De repente, esto inició como observando una necesidad que de pronto los gimnasios están cerrados y yo quiero llevar una experiencia virtual y que no paren de hacer el deporte. Y empiezo a descubrir que las personas no solamente hacen el deporte porque, no sé, o sea, hacen el deporte más allá de la actividad, porque les brinda felicidad, porque los impulsa a comer más saludable. Entonces empiezo a complementar un poco más mi plataforma con distintos campos que inicialmente solamente fueron pensados en una necesidad de cliente, ¿no? Y me empiezo a involucrar un poco más con la persona, ¿no? Observar cómo es su día a día, qué hace, a qué se dedica, tiene horario de oficina, entonces de pronto hago una transmisión, un live más temprano o de repente más en la noche. ¿Cómo es esta persona en su día a día? ¿Qué horarios maneja? Y así yo poder empezar a diseñar una mejor experiencia para mis clientes, tomando sus necesidades como persona en el centro. De esta manera, yo creo que ya estamos empezando a ponernos en los zapatos de los demás y decir, oye, él es un cliente, ¿no? Pero también es una persona. Entonces, ¿cómo siente esta persona? ¿Cómo se relaciona con todo lo que está a su alrededor para yo poder cada vez más acercarme a él y ya siendo un poco más observador y acercándome a esta persona, voy a empezar a diseñar una mejor propuesta, no solamente para este cliente, sino para los que tengo actualmente en mi base de datos y para los que están por venir. Ok, entonces, entender necesidad, observarlos, proponer y validar. Así es. Buenísimo, Clau. Ahora vamos con Heidi. Heidi, en tu experiencia, ¿sientes que la mayoría de las empresas crean experiencias enfocadas en los usuarios? ¿Por qué crees que se dificulta este approach? Bueno, Fio y Claudia me conocen y soy un poco terrorista con mi perspectiva de lo que se hace en las empresas en relación al User Centered Design. Creo que hay una problemática importante que es que
cuando hacemos User-Centered Design hacemos un montón de investigación. Y la investigación en las empresas se conoce tradicionalmente desde un punto de vista de marketing, ¿no? Entonces hacemos estudios de mercado para vender mi producto. No hacemos estudio de mercado para construir un producto de cero, un servicio de cero, que vaya a atender necesidades de los clientes. Entonces, nuestra práctica se orienta a lo segundo, pero tradicionalmente los estudios de mercado se orientan a venta. O sea, entonces yo ya tengo la taza, ¿cómo hago para vender la taza? ¿A qué segmento tengo que ir? ¿Cómo la tengo que brandear? ¿Cómo me tengo que comunicar? Pero nosotros nos preguntamos, ¿el cliente necesita una taza o no necesita una taza? Entonces, ahí la manera en la que haces User-Centered Design es un poco distinta. Hay muchas empresas sienten que hacen User-Centered Design porque ya hacen encuestas de satisfacción, porque ya hacen estudios como de focus groups o estudios como más orientados a la comunicación, ¿no? Entonces, creo que, y ahí regresando justo a la pregunta que le hiciste a Clau también, o sea, creo que se llama User-Centered Design o diseño centrado en las personas, porque cuando tú dices diseño centrado en el cliente, piensas cliente igual venta, cliente me tiene que comprar algo. Entonces tiendes a irte como a esa perspectiva un poco más comercial, mientras que cuando utilizas el término persona piensas en uso y necesidad, que elimina el factor venta. La venta es un resultado finalmente de un buen producto, un buen servicio, ¿no? Y eso es un poco lo que predicamos, creo, desde esa perspectiva. Entonces, se le dificulta a las empresas porque como país estamos acostumbrados a traer productos y venderlos, o traer productos y comercializarlos. No estamos acostumbrados, no tenemos industria para diseñar productos o servicios. Otros países están mucho más avanzados y han recorrido bastante más en ese aspecto. Nosotros aquí todavía, no sé, pues la primera página web masiva en Perú fue Facebook, que nadie la diseñó acá, solamente la usamos, llegó y la usamos, ¿no? La ropa también llega y la usamos, no estamos acostumbrados nosotros a crear o diseñar cosas. Entonces nuestras empresas están diseñadas para la venta, no para el diseño, la creación de cero, y creo que esa es la dificultad. Ahora las empresas se han forzado, sobre todo con temas de transformación digital, a volverse creadores y a diseñar, ¿no? A cosa que antes no se hacía o no teníamos que hacer como país. Buenísimo, Heidi. Vamos contigo, Fío. ¿Sí? ¿Qué características tiene un equipo, área o empresa que haya interiorizado el diseño centrado en las personas? A ver, mira, para mí, como bien comentábamos anteriormente, esto mucho es de ser, de mentalidad, de cultura. Entonces, si estamos pensando ya en un equipo bastante maduro, definitivamente lo que tienes que tener claro, como decía, era el tener claro para qué lo estás haciendo. Y es creerte el propósito, el que realmente te crees que hay una relevancia entre el para qué estamos dando todo este tiempo, todo este enfoque, toda esta energía. Entonces, el propósito nos mueve. Incluso, y hemos conversado bastante con Heidi de esto también, que tal cual es una percepción que se puede tener en general de las empresas y de verdad se aplaude cuando se logra encontrar un diferencial en cuando sientes que es auténtico, cuando sientes que lo vienen desde el ADN. En el caso, por ejemplo, de Alicor, que se tiene el propósito de alimentar un mañana mejor, más allá de la forma literal como se piensa en el alimentar, es que realmente te crea el sentido de que nuestro rol es activo para poder impulsar, inspirar o acompañar en desarrollo. Y esto significa, como decíamos, desde las personas que están adentro, entregando un día a día para ello, porque el trabajo no vamos a decir que es fácil, es realmente, nos demanda muchísimo. Entonces tienes que sentirte lo que te mueve un propósito. Segundo, tenemos que tener un tema de altísima empatía y auténtica, es decir, de quitarnos estos sesgos, estos pensamientos que nosotros podemos tener y ponernos en los zapatos de para quién estamos diseñando, como lo habíamos comentado ya anteriormente, las tres. La relevancia de tener una actitud positiva de que sí se puede generar un cambio. Tengo que ver de que siempre hay un cómo sí, tengo que seguir investigando, tengo que tener esta curiosidad y este apetito por saber más. Este looking out debe ser constante, es como un músculo constante que sigo desarrollando. Veo qué está pasando afuera, pero también veo mi contexto. No es que me inspiro y replico, eso no.
es entender bien el contexto de donde voy, pero también buscar constantemente, inclusive en industrias paralelas, no solamente en nuestras propias industrias, sino en industrias o mundos análogos paralelos porque nos inspiran. Y llevamos a la acción, no nos quedamos solamente en ideas, es como nos vamos directamente ya al hacer para poder hacer lo siguiente que es súper importante, experimentar, permitirnos aprender del error. Y esto suena simple y sé que se escucha bastante, pero la verdad es algo que me he dado cuenta que no es tan fácil y que muchas veces la gente, o sea, porque venimos muchos años criados de una forma de que el error es como no, tienes que ser casi que perfecto o intentar ser de la mejor forma, y cuando nosotros vamos con una idea diseñada, no tenemos que ir para validar, sino que realmente tenemos que ir con ganas de aprender de ello. Y si nos hemos equivocado, espectacular, ver el aprendizaje y darle vuelta rápidamente. Esto cruza mucho con esta mentalidad ágil. Aprender del error, iterar, experimentar y evolucionar. Y te voy a decir una más que la verdad eso es muy personal, pero es algo que al menos yo he encontrado que genera muchísimo valor, y es apostar por la diversidad. En mi experiencia, equipos diversos, que no te digo solamente a nivel del equipo de UX o de XD, sino del equipo con el que vamos a llevar esta solución a la acción, con la que lo vamos a llevar a la realidad, tiene que ser un equipo multidisciplinario, porque la diversidad de opiniones nos enriquece. Así es que voy a volver a repetir un poquito. Empatía, bueno, primero propósito, un propósito que realmente te mueva, que te la creas. Empatía, porque definitivamente tienes que tener esta capacidad de quitarte, de salir de tus zapatos y ponerte en la de las personas o incluso en su propia piel. Actitud positiva, optimista, porque tienes que pensar que realmente se puede hacer algo. Una capacidad de adaptabilidad al cambio, que es esto famoso que siempre decimos de abrazar la incertidumbre, también que suena más fácil de lo que de repente es, pero hay que tener un músculo de constante adaptabilidad, como nos ha pasado ahora. Llevar a la acción, aprender del error y iterar, y bueno, de mi parte, apostar por la diversidad. Eso es de mi parte, de mi experiencia, los factores de éxito que te da realmente un equipo sólido que constantemente va a cuestionar el status quo y va a seguir avanzando. Buenísimo, Fío. 8 características súper relevantes en un equipo o área, ¿no?, que desea centrarse en las personas. Gracias. Ahora vamos con Clau, ¿sí? Clau, ¿qué paso debería seguir una empresa que desea implementar las prácticas del diseño centrado en las personas, y por dónde deben empezar? Gracias, Steph, por la pregunta, y de hecho creo que es súper rico tratarla, porque a veces cuando hablamos de pasos, o sea, creo que en sí no es que haya como que un step by step de cómo ser una compañía Human-Centered Design, ¿no? O sea, no es como hago un curso en Human-Centered Design, ya toda mi empresa ya ya hemos cumplido esto, ya todos lo somos. No, o sea, creo que es un proceso, o sea, creo que es un camino, pero si tuviera que resumirlo de repente, no sé si en un paso, pero en características que las empresas deberían tener para empezar a trabajar alrededor de Human Centricity o diseño centrado en las personas, es, primero, tienen que creérsela. O sea, tienen que saber que esto verdaderamente le aporta valor a la organización. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad, como cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que realmente no lo crees, no te va a salir bien. Es como, y hoy en día mucho hablamos de diseño, se habla de agilidad también de las empresas, ¿no? Y mucho se escucha que ya soy Human Centered Design o soy ágil, ¿no? Y de pronto dices, soy ágil y no sé, y tu equipo sigue documentando cada pieza, cada parte de la reunión y no piensas de repente en un proceso un poco más lean, donde todo sea un poco más horizontal, donde de repente toda la vida el proceso ha sido documentar todo, pero justamente creo que en experimentación está ver dónde surgen ciertas falencias o qué cosa dejar de documentar tanto para empezar a trabajar un poco más ágil, valga la redundancia, y empezar a tener los procesos un poco más ordenados y así también el equipo se sienta más cómodo, ¿no? Y tampoco, y claro, en esta parte de creértela, ahí vas a ver cuándo realmente decir, tal vez no hacerlo por ser moderno, o de repente como soy trendy y ya, soy ágil o soy Human Centered Design o creo mi aplicación, sino
verlo realmente como algo que aporta valor y de pronto valor no tiene que ser necesariamente la creación de un activo digital, puede ser una solución muy simple de una mesa en un escritorio, ¿no? De compañeros de repente que están dentro de una área. Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Creérselo. Lo segundo que diría sería pensar en que las personas que son los clientes realmente son el pilar de tu negocio, ¿no? Sin ellos no hay negocio, no hay ventas, y si lo quieren poner así, no hay nada en lo que nos pueda permitir a nosotros seguir mejorando y sobre todo diseñando nuevos y mejores servicios. Y la tercera característica que diría es saber de que todo esto también se tiene que medir, ¿no? Dejar de ver al diseño como algo estético, sino verlo como algo que realmente puede transformar y puede ayudarnos a dar respuestas a distintos retos organizacionales, ¿no? Cuando empezamos a medir, nosotros vamos a ver no solamente, y creo que no retorno en inversión, sino ver, número uno, si estamos mejorando en algo, y número dos, si es que estamos fallando. Y creo que esta segunda parte es aún más rica, porque cuando ves que tienes procesos que mejorar, dices, oye, acá puedo implementar una solución, acá estoy pensando en que puedo hacer algo distinto, ¿no? Y vamos a lo que decía Fiore hace un rato, ¿no? O sea, de quitarnos la como cosa de que voy a fallar o me da miedo. En Spark, que es donde trabajo, que es el laboratorio de innovación del Grupo Romero, con los chicos, somos 4 en el equipo y siempre hablamos de tener un ambiente seguro, ¿no? Donde hay lugar al fallo, hay lugar a caerse, levantarse, porque así salen las mejores ideas, ¿no? Así salen las ideas que finalmente pueden prosperar. No importa si es una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? O sea, Thomas Edison creó la bombilla de luz después de miles de intentos. Entonces, lo importante para nosotros es saber de que puedes estar experimentando una y otra vez y que finalmente esto va a tener una observación en las métricas que más adelante vamos a poder saber si mejorar o seguir adelante con lo que estábamos, ¿no? Entonces lo resumiría en estos 3 puntos, ¿no? Creértela, pensar que las personas son el centro de tu organización y finalmente medir todo lo que puedas. Y en el fallo están las oportunidades de mejora. Así es como nuestra moraleja, ¿no? Sí. Buenísimo, Clau. Vamos con Heidi. Heidi, ¿qué relación tiene el diseño centrado en las personas con la transformación digital o un mindset ágil? Yo la verdad estoy esperando con ansias que se acabe la era de los loquitos transformación digital y comencemos la era del Human Centered Design. Y hagamos todo de nuevo, todo lo que hicimos mal y lo hagamos otra vez. O sea, siento que hubiese sido todo distinto si es que el foco siempre hubiese sido ser human-centered en lugar de ser rápidos, que es la interpretación que se le dio al mindset de agilidad, ¿no? Todos dijeron, agilidad, me encanta, hay que ser todos más rápidos, seguramente esto me va a permitir ganar más plata en menos tiempo, básicamente, ¿no? Entonces creo que ahí un glitch en la definición, y cuando dijimos transformación digital, todos pensaron en tecnología, invirtieron un montón de plata en tecnología, y de ahí se quedaron con la tecnología ahí sentada y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ya hemos invertido en esto y mi empresa no está siendo más rápida, no me están comprando más, y la verdad es que nada ha cambiado, ¿no? Y a veces es mucho más difícil ser empático dentro de la organización que hacia nuestros clientes, la verdad. Hacia nuestros clientes es bastante más fácil, es entender sus necesidades, es ayudarlos, pero luego cambiar la mentalidad ahí dentro, en el vecino del costado que hace años hace las cosas de la misma forma, ese es el reto real de la transformación, ¿no? Entonces, yo he tratado de meter ya de manera más táctica Human Centered Design en el mindset de agilidad, específicamente en Scrum, que es la metodología que se utiliza más comúnmente en las empresas para el desarrollo de software, por ejemplo, y es bien complicado porque no está pensado, el Scrum, por ejemplo, no está pensado desde su raíz en investigación, en que en algún momento hay que hacer research. Entonces hay que meter ahí el sprint cero, el design sprint, el día como sea que lo quieras llamar, para hacer un poco human-centered en esta como locura de hacer tecnología más rápido, ¿no? Entonces creo que nos invitaron un poco tarde a la fiesta cuando se dieron cuenta de que
lo que se está lanzando sí era más rápido, pero no mejor. No mejor a nivel impacto del cliente, ¿no? Quizás era mejor tecnología, quizás sí era más rápido el desarrollo, los sprints y todo mucho más ordenado, había un Scrum Master, pero no tenían diseñador, por ejemplo. Entonces creo que nos invitaron un poco tarde a la fiesta, pero como digo, como en algún momento eso va a ir cambiando, porque hay un componente del que se olvidaron en este mindset de agilidad que es bien importante y es el ser humano para el cual estoy siendo más ágil, ¿no? El ser humano para el cual estoy diseñando y para el cual estoy desplegando estas nuevas herramientas. Así que me gustaría que fuera más, estuviera más relacionado, más tangiblemente de lo que hoy está, la verdad. Perfecto. ¿Qué tan importante es pensar en las personas antes del producto como tal, ¿no? Súper relevante. Regresamos contigo, Fío. ¿Cuál crees que es la clave para poder crear experiencias de diseño centrado en las personas? ¿Y cuál crees que son los principales desafíos? Bueno, voy a conectar un poquito con lo que estaba contando justo Hey, porque la verdad es que sí, son casos de la vida real. Es un largo journey. Pero, y creo que eso también, cuando ya lo vives y cuando ya estás, también, bueno, vas avanzando y lo intentas ver desde que comienzas, ¿no? Incluso nosotros también tenemos un proceso, bueno, nosotros, a ver, en pilares, en el Código de Transformación Digital, son 3 pilares. Human Centricity, Agile, que es el Agile Mindset, no solamente el framework, sino el mindset, y el tema de Data Driven. Entonces tratamos de que sea como una trenza francesa. Entonces cuando escuchaba a Hey, que estaba comentando como que en el proceso que intentábamos meterlo, ya, esa es la forma. Y, y de verdad lo comparto porque creo que eso es una de las cosas que también creo que marca un gran diferencial, es que en esos procesos, en el framework, hagas este ciclo, el ciclo que tangibilice esos espacios y que se evidencie cuál es el valor que te genera. Así es que primero quería conectar con ello porque sí, lo sentí en casos de la vida real previo, pero ahora sí, creo que se puede hacer. Y siempre, y una vez más, siempre va a depender de nosotros. Así es que tomemos un rol activo nosotros por marcar ese diferencial, porque si no se hizo, pues lo hacemos nosotros ahora. Entonces, y sepamos que más allá de los roles, cargos, como decía también Clau, esto es un tema muy horizontal. Las personas somos quienes marcamos acá el cuestionamiento y el cómo constantemente vamos a mejorar nuestros procesos. Así que bueno, primero quería como que empatar un poquito porque de verdad que lo sentí y creo que ahí estamos muy, sí, muy de acuerdo. Y ahora sí, volviendo a tu pregunta, Steph, me estabas diciendo de cuál era la clave. Bueno, primero lo que estamos hablando en este momento de la relevancia del engranaje con los otros equipos. Es súper importante que el valor no quede en un equipo, no es una isla solita la que va a generar este impacto, sino evangelizarlo, generar este sentido de urgencia y del valor, lo que te aporta esto de tener una visión human-centric. El que diga el design, muchas veces digo, claro, pero yo no soy diseñador. Todos somos diseñadores, todos diseñamos soluciones, todos lo que hacemos es para algo. Entonces, para algo y para alguien, tenemos que tener clarísimo eso. Entonces, lo primero que quería es esa convergencia, es saber cómo podemos engranar compartiendo para qué estamos haciendo esto y llevando lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Como dijo Clau, me parece la relevancia de creérnosla para accionar y llevar a la mentalidad que hablamos hace un momento, ¿no? De esa experimentación. Porque me doy cuenta que cuando experimentamos, que para esto a mí me encanta este dicho de toda la vida es un experimento, ¿no? Y cuanto más experimentamos, es mejor. Y si nos damos cuenta, es que ahí hay mucho de que nos quitamos esas taras delimitantes de que tengo miedo de hacer algo o no, y qué tal si me equivoco. No, experimentamos, lo hacemos tal cual en un ambiente seguro, todos gestionamos este diseño de solución en base a insights de usuarios, de las personas para quienes estamos diseñando, lo llevamos a la cancha y con esa misma apertura vamos midiendo si efectivamente está causando valor o no. Y así cíclicamente, más allá que el producto se tangibilice ya en una solución, sea digital, sea análoga, seguimos comprobando y experimentando para ver su evolución. Entonces, creo, como para hacer un recap,
la relevancia de engranar, no lo hacemos solos, lo hacemos todas las personas que estamos implicadas, tenemos un rol activo en ello, nos la creemos y lo llevamos a la acción, experimentando, probando, evolucionando. Con eso, porque ¿sabes qué es lo que nos da eso? Nos da esa capacidad de recibir feedback. Y que también nos vamos dando cuenta con el tiempo, que también suena más fácil de lo que se ve cuando ya estás en lo de los equipos, pero cuando se logra, es un antes y un después el que te marca. Porque si tenemos esa capacidad de recibir feedback, tenemos esa capacidad de desaprender, de aprender y volver a aprender, o sea, reaprender. Desaprendamos, quitémonos lo que ya teníamos, aprendamos y reaprendamos con mucha apertura, porque esto va a ser evolutivo, va a ser constante. Y eso para mí son claves de cómo podemos crear realmente experiencias que generen valor, ¿no? Obviamente, y todo ello constantemente midiendo. Y ahí está la trenza francesa que te decía, entre el tema de tener esta mentalidad ágil, muy de la mano con el human centricity, y siendo data driven, porque tenemos que medir. Lo que no se mide no puede mejorar. Creo que ahí están las claves para mí del éxito. Coincido totalmente contigo, Pío. Vamos con Clau. Clau, ¿cuál crees que es la relación que tiene el diseño centrado en las personas con la innovación? Gracias, Steph, por la pregunta. Bueno, antes que nada, creo que es importante recalcar y mencionar de que no todo lo que es trendy es innovación y no todo lo que es innovación tiene que ser trendy tampoco, ¿no? O sea, a veces pensamos de que mientras más moderno sea o mientras más digital, es como que, ya súper innovador, ¿no? Y en realidad no es así. Y ahora justo, a ver, lo voy a explicar como desde qué punto de vista lo veo, ¿no? Creo que definitivamente sí, hablar de Human-Centered Design aumenta tus posibilidades de ser innovador. ¿Por qué? Porque diseñas en base a necesidades reales, de personas reales, ¿no? No es como crear, creo un app o creo esto o uso machine learning, etcétera, y ya soy innovador. No, en realidad innovar no tiene que ser algo que está naciendo de cero, le decimos, ¿no? O sea, puede ser algo que ya exista y le estamos dando como una vuelta para que resuelva otro tipo de necesidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si, no sé, yo tomo un cuchillo y un tenedor y lo junto y lo amarro con una liga y este es mi prototipo y me doy cuenta que cualquier cosa, ¿no? De repente no es así, pero me ayuda a comer más rápido y o sea, con una sola mano puedo comer, cortar y hacer todo y digo, oye, esto me está resolviendo una necesidad que quizás nadie lo pensó. O sea, de repente nos faltó observar un poco más. Todos de repente, si es que esto nunca hubiera aparecido, seguiríamos usando el cuchillo y el tenedor como tal, pero ante un nuevo producto que está empezando a resolver y de pronto todos lo empiezan a usar, ¿no? Ay, después de años nos dimos cuenta que el tenedor y el cuchillo podían estar juntos en una sola mano y decimos, oye, en verdad, esto está resolviendo una necesidad. Y las personas empiezan a utilizar mis productos porque he diseñado en base a su necesidad, ¿no? O sea, justo lo que Heidi decía hace un rato, que en realidad a veces queremos salir rápido o se ve mucho también en las organizaciones, ¿no? Por ganarle a la competencia o porque ya salió primero, entonces nosotros también queremos ponernos un paso al frente y decir, no, ya, yo también ya lo implementé, cuando en realidad podríamos de pronto ver lo que tenemos ahorita y ver cómo nos acercamos un poco más a esas necesidades, ¿no? Entonces, podría pasar con un ejemplo algo así, o sea, con cosas como tan cotidianas que las vemos en el día a día. Podría pasar cuando, no sé, vas a una agencia de banco, ahora sabemos que los aforos están mucho más limitados y que tenemos el sol del Caribe acá presente en Lima y te mueres de calor, pero estás ahí afuera, obviamente no te vas a quejar porque hay aforo limitado y todo, pero tal vez si la agencia podría un toldito que se abra a las 12 del mediodía donde el sol más cae, estás diseñando en base a una necesidad también. Y estás siendo innovador, porque eres la primera agencia del Perú, o de Lima si quieres, que está poniendo un toldo y que se abra a las 12 del mediodía. Y lo hago no para que ser el más innovador, lo hago porque he pensado en mis clientes, he pensado en sus necesidades. A mí como de pronto, no sé, gerente de la tienda o personal que está dentro, tampoco me gustaría estar en esa posición. Entonces, yo lo estoy haciendo más bien para que el resto de compañeros míos y probablemente las empresas competidoras lo tomen como referencia y también lo hagan y también se inspiren a pensar en sus clientes. Al final, no estoy diseñando para ser el más innovador, estoy diseñando para resolver
los problemas o las necesidades de las personas que vienen a mí, que lo mínimo que puedo hacer es responder un poco de una manera muy simple, ¿no? Algo tan simple como poner un toldo es ser innovador, no tiene que ser algo digital, no estoy haciendo nada del otro mundo, es solamente como acercarme un poquito más a su necesidad, ¿no? Y finalmente, creo que lo pensé ahorita porque hablamos mucho a veces de, todo el mundo quiere tener una aplicación, ¿no? Ya todo el mundo somos digitales, todo el mundo como cancha, como salen las aplicaciones, ¿no? Y de repente nadie usa tu aplicación, de repente, no sé, tus usuarios tienen poca señal, no tienen datos, tienen un celular de baja gama, entonces tal vez hacía falta un poco más observar esas necesidades en primera instancia y decir, oye, quizás un app no sea lo adecuado, ¿no? De repente tienen una PC o de repente pueden acceder a una cabina, ¿no? O sea, quizás sería mejor diseñar una experiencia desktop antes de adelantarme a una aplicación mobile, ¿no? Entonces, resumiendo todos estos puntos, he querido como poner varios ejemplos de pronto para ilustrar un poco a qué me refería con que ser innovador no tiene que ser necesariamente una solución trendy. Yo creo que más bien diseñar centrado en las personas, hace que te acerques, que definitivamente aumentes tus posibilidades de ser innovador, ¿no? Porque estás resolviendo necesidades con recursos ya existentes. Buenísimo, buenísimo, Clau. Y conectando un poco con la pregunta, paso con Heidi. En tu experiencia, ¿crees que los líderes en las empresas fomentan la innovación lo suficiente o lo adecuado? A mí me tocan las preguntas difíciles, me he dado cuenta. Me tocan las preguntas de ¿lo están haciendo o no lo están haciendo? ¿Eso no es? ¿No? Em, a ver, esta es una respuesta difícil, ¿ya? Porque creo que hay un montón de empresas que lo están haciendo efectivamente. Quizás no se han preguntado por qué están haciendo innovación. O sea, hubo el boom de los laboratorios de innovación. ¿Cuántos de esos se han cerrado durante la pandemia, no? ¿Cuántos de esos realmente han traído algún aporte a los problemas core que tiene el cliente? Varios de esos sí, hay otros no. Y creo que hay que hacer un análisis de qué pasó con los que no. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Porque son empresas muy grandes que han tratado de innovar efectivamente, que tenían todas las capacidades, pero finalmente cerraron sus laboratorios de innovación, ¿no? Entonces, los que sobrevivieron sería un estudio interesante también. Y creo que eso va por lo que decía Clau, ¿no? Tratamos de innovar porque pensamos que eso es lo chévere que hay que hacer, pero la innovación es como ensuciarte las manos y es ir hacia donde la empresa no ha resuelto cosas, porque va jalando un hilito de la innovación y de pronto llega el elefante rosado del que nadie habla, ¿no? Que es como que el depósito lleno de cosas que tú tienes ahí en tu casa para que tu casa se vea limpia, pero de pronto tienes que abrirlo y ahí está el problema porque tienes que encontrar algo dentro del depósito y sale todas las cosas empolvadas que guardaste, ¿no? Esos cajones así, que viene visita y metes todo así a los cajones, claro. Entonces eso es lo que pasa con la innovación. Abrimos una caja de Pandora a veces porque si realmente estamos siendo human-centered, no es un proceso lindo, ¿no? Y hay peleas internas, hay egos, hay de todo dentro de la organización. Entonces, tú tienes que ser bien resiliente y creo que esto viene por ser responsable, porque hay muchas empresas que dicen, ya, voy a innovar, quiero hacer este proyecto y quiero investigar qué puedo hacer, no sé qué, y tienen 1 millón de reclamos en Indecopy, y es casi como para darles una cachetada y decirles, ¿cuál innovación? Anda, resuelve el mínimo servicio que estás prometiendo dar, ¿no? Y bueno, creo que no es ninguna, no sé, a los retailers les ha ido pésimo durante la pandemia al inicio porque no tenían sus canales adecuados para manejar la logística y la demanda de una página web. Tener un e-commerce es una responsabilidad con tu cliente. Tú no puedes simplemente hacer una página web, lanzarla y decir ya soy digital. Si tú no tienes tus procesos, si no tienes un stock para el e-commerce, si es que no tienes el manejo total de un negocio, porque es un negocio completamente distinto a tu negocio tradicional, y lo tienes que manejar con ese enfoque también. Entonces, no puedes hacer una página web y pretender que ya eres digital, ¿no? Y entonces cuando hicieron esto a la página web y ya soy digital,
abrieron el closet, pues, ¿no? Abrieron el closet de la logística, abrieron el closet del pricing, abrieron el closet de todas estas cosas que en el mercado tradicional o el mundo tradicional apañaba de alguna forma y hemos estado como enterrando cosas ahí y la digitalización suave de una sacó todo a la luz, ¿no? Entonces, creo que o sea, las empresas lo están intentando hacer, pero la pandemia quizá ha ayudado también un montón a que las empresas se sinceren con los esfuerzos y con las cosas que realmente pueden hacer y tratar como de mesurarse un poco en temas de innovación, ¿no? O sea, realmente estoy atendiendo al público que ya tenía. Hablemos de fidelización. ¿Por qué hablemos de fidelización en lugar de capturar más clientes con un servicio que está un poco endeble, ¿no? Entonces, bueno, y las telcos ni qué decir, ¿no? Entonces, creo que ahí igual le cae una chiquita a varias industrias, pero para mí es innovación como se piensa, como esa cosa brillante, interesante que todos quieren hacer y de la cual todos están detrás, no es sostenible si no hay una buena base, ¿no? E innovación también es ser human-centered. Lamentablemente y casi tristemente para las empresas, innovar es cumplir con tu servicio. Sí, sin duda. Gracias, Heidi. Fío, nos comentabas que en Alicorp tienen 3 drivers y uno de ellos era la data, ¿sí? ¿Cómo se integra la data en los procesos de diseño centrada en las personas? La data es clave. Bueno, la verdad, como te decía, esto intentamos que sea casi que una trenza francesa que debería de seguir todo el camino entrelazándose. O sea, tiene que partir desde cuando estamos comenzando a acercarnos a nuestros usuarios, a entender el contexto, a entenderlo desde cualitativamente como cuantitativamente. Muchas veces hay ya data registrada. O sea, cantidad de data, hay formas de tenerla. Ahora es cómo saber usarla, cómo saber cuál es la data que realmente me permite dar esa experiencia memorable, que me sorprenda, que responda, porque la verdad sí, ahorita también que escuchaba lo que comentaba Hey, yo solo pensaba en el primer e-commerce cuando pasó este contexto y obviamente me di cuenta que mis hijos crecieron, no tenían ropa, entonces, no, entonces tengo que pedir ropa y no voy a salir a ningún lado, todo por e-commerce y me sorprendí, la verdad me sorprendí, pero no fue para bien, no fue esa experiencia wow, sino fue wow, ¿en serio? Hice un pedido, la verdad, bastante amplio. Voy a contar esto porque de verdad creo que tangibiliza un poquito con lo que están contando y conecta con lo de la data. Si bien yo tenía registros antes, eran muy específicos. Esta vez tuve que hacer un mega pedido de mis hijos crecieron. Entonces, tuve que hacer un gran pedido y no les miento. Me llegó el pedido por lo menos mes y medio de estar recibiendo poquito por poquito, porque venía uno del almacén de Miraflores, el otro de Hacho, el otro del Callao. Fue una experiencia dolorosa. O sea, no voy a decir obviamente quiénes son, pero la verdad me sorprendió porque era una empresa grande a la que yo imaginaría, o uno imaginaría. Estamos en confianza, por favor. No, mentira. Nadie nos está escuchando. Perfecto. Nadie nos está escuchando. Pero en serio fue painful. Y encima, y por eso es que cuando decíamos las definiciones del diseño centrado en las personas, es pensar un antes, un durante y un después. No es solo el momento en que estoy lindo en mi plataforma hermosa, diseño precioso, minimalista, como lo quieras ver, sino desde antes cuando estoy viendo y desde el después cuando yo, por ejemplo, estaba recibiendo día por día, desinfectando cada bolsa a lo máximo, porque encima me llegaba de una forma media rara, y recibiéndolo constantemente e innecesario. Y seguramente para fechas para cuando quería, ya no tenía control alguno. Entonces, fue una experiencia que decía, wow, de verdad, nos agarró desprevenidos, aún a las empresas que de repente tendríamos expectativas que tengan mayor desarrollo. Cuando, lo que también me ha pasado, y voy a contar ahora el otro lado, porque siempre hay ambos lados, han nacido muchos emprendimientos, porque hay mucha forma en que hemos tenido que reinventarnos. La famosa palabra reinvención ahora se ha dado full y de verdad se ha interiorizado. Y estos emprendimientos tienen una agilidad
y un cariño por el cuidado de cada momento del servicio, que ahí me he ido, y mi forma de cambiar ahora, la verdad, y ahora voy a decirlo, es en mi e-commerce he migrado full a emprendimientos, porque me doy cuenta de cómo están viendo el journey completo y la experiencia como tal, como un todo. Desde el momento desde que compré, desde que recibí, ¿y qué tal? ¿Te gustó? ¿Cómo lo sentiste? O sea, muy personalizado. Muchas gracias, Fío, Mira, y ahora porque te ha gustado de repente este otro. Ahora, ellos obviamente lo hacen como de una forma más, son ellos mismos, ¿no? Porque le tienen este corazón y estas ganas de sacar adelante y no es este elefante gigante que estaba comentando hace un momento. Sin embargo, en la data nos permite llevarlo a otros niveles de escala. Y ahora ya me pongo a hablar mucho más de los temas de cómo la data y cómo hemos experimentado esto desde Alcor. Por ejemplo, con el primer programa que impactó muchísimo, que fue a través de la microsegmentación. ¿Qué es esto? Para hablar en sencillo, es cuál en Netflix, los algoritmos que hay por detrás para yo poder entender tu comportamiento y en base a ese conocimiento de tu comportamiento, poder anticiparme a tus necesidades, poder darte algo que está a medida para lo que tú requieres según tus necesidades, que seguramente, y ahorita estoy hablando como de bodegas, una bodega que seguramente está alrededor de una urbanización con colegios, con diferentes, un entorno muy distinto, muy urbanizado o con muchísima competencia también alrededor, es muy distinta seguramente a la bodega que está más bien muy lejos y que generalmente la necesitamos como para que nos salve la vida y no tengo más alrededor. Entonces, las necesidades que tienen cada uno de nuestros usuarios, sea cual sea de que en nuestros casos podemos estar hablando desde bodegueros, panaderos, acuicultores, agricultores, la industria es muy amplia, necesitamos entender que las necesidades son diversas según los perfiles, según los contextos, aún de la misma industria, son bastante diversos. Entonces la data nos permite también entenderlo. Lo hacemos de la parte cualitativa y cuantitativa. Y con ello tratamos de dar, no tratamos, la verdad lo damos, porque al final es que siempre constantemente evolucionamos cayéndonos, ¿sabes? Nos podemos equivocar, pero seguimos afinando para poder dar algoritmos que realmente me dé la opción de dar una experiencia personalizada. Y queremos seguir avanzando por ese camino. Entonces está muy entrelazada, desde la parte de para quién estamos diseñando, de esta forma desde cualitativa, cuantitativa, y la data nos permite realmente mejorar. Y lo mismo que decía hace un momento Clau, ¿no? Porque también constantemente hacemos las mediciones de cómo nuestra experiencia realmente está impactando en el negocio, está impactando a las personas. Entonces es medir, mejorar, manejar algoritmos, manejar conocimiento, entendimiento del comportamiento cualitativo y cuantitativo y nada, y seguir avanzando. Y esto es, como te digo, un músculo constante, porque nuestros comportamientos cambian. Nuestro comportamiento del año pasado a este año ha cambiado radicalmente. Y de acá para el próximo año va a seguir cambiando. Entonces, sigamos por ese camino para desarrollar el músculo. Buenísimo, Fío. Entonces la data nos ayuda a entender la necesidad, comprenderla y generar la experiencia. Exactamente. Buenísimo. Y evitar Clau, pasamos con... Y sobre todo eso, evitar el dolor, la mala experiencia, ¿no? Clau, vamos contigo. ¿Cómo crees que impactará el uso de la inteligencia artificial en el diseño centrado en las personas? Bueno, creo que esta pregunta, o sea, creo que en verdad la inteligencia artificial o sea, no podríamos decir que existe o se comporta de una manera u otra sin human-centered design, ¿no? Finalmente la inteligencia artificial son cosas que nosotros como humanos podríamos resolver, solamente que tomaría más tiempo. Es una cuestión de eficiencia, más que nada, ¿no? O sea, ¿quién finalmente le dicta a la computadora qué hacer? Somos los humanos. Entonces, somos los humanos los que inicialmente identificamos una necesidad y vemos cómo la podemos optimizar o hacerla, no sé, cross funcionalidad holística, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Waze, que creo que si no hemos tenido la oportunidad de usarlo, alguna vez nos hemos subido a un taxi, hemos visto cómo alguien lo utiliza, el conductor, ¿no? O a alguien cercano que tengamos, cómo funciona ¿no? Waze te indica las rutas a través de las cuales puedes llegar a tu destino, ¿no? No solamente te indica la ruta mejor, te da alternativas, o sea, te dice ya, si no vas por la bajada de playas, puedes ir por Javier Prado, puedes ir por el Ejército, no sé, encima tú puedes elegir.
¿qué más te hace? Tú puedes elegir, puedes planear un viaje, ¿no? Dices, mañana tengo que salir a las 8 de la mañana a este lugar, Waze te avisa el momento, ya tienes que salir, Claudia, acuérdate, no te olvides. ¿Y quién, o sea, para que Waze haga todo eso, quién lo ha hecho? Un humano le ha dicho a Waze, tú vas a recomendar esto porque yo podría hacerlo, ¿no? Si yo tendría que recomendarle a todas las personas, hablando de perímetros inicialmente, ¿no? Que viven en mi distrito, que viven en Lima, que viven en el mundo, cómo llegar hacia tal o cual lugar, tendría que volverme como el nuevo Google, ¿no? Como para saber todas las idas y vueltas y los shortcuts para finalmente poder llegar, ¿no? Pero nosotros optimizamos esta experiencia porque nos damos cuenta que es una necesidad súper tangible que todo el mundo necesita encontrar una locación que ya creo que ya casi nadie, antes no, íbamos a una dirección, bajábamos la luna y, señora, disculpe, conoce cómo la calle Manuel Tubino, así, hijita, dobla, o sea, como que ya cada vez es menos, ¿no? Lo pongo en el celular y me dice cómo llegar, ¿no? Y eso ha sido creado nuevamente, ¿no? Por un humano. Lo recalco porque a veces pensamos como la inteligencia artificial es como la solución a nuestros problemas o es como que quiero utilizar la inteligencia artificial porque, no sé, lo vi en una serie de Netflix, porque lo vi en una película, porque todo el mundo lo usa, no sé, todas las empresas como, no sé, Amazon, Facebook, y nos empezamos a comparar así y decimos, yo también lo tengo que tener, ¿no? Cuando en realidad deberíamos empezar desde las necesidades más básicas. Y podríamos volver nuevamente, ¿no? Al caso de la agencia del banco que me encanta, porque la verdad esta semana he ido como 5 veces y me he chicharrado así de calor afuera. Y yo creo, ¿no? O sea, si nos vamos un poquito atrás cuando de pronto tenías la chance de entrar a la tienda y no sabes exactamente qué operación va a haber, siempre va a haber una persona que por ahí se acerque y te diga, señorita, ¿desea hacer algo? O ¿cómo la ayudo? ¿Qué operación va a realizar? ¿No? La misma experiencia, o sea, no se trata de traducir la experiencia y volverla digital, sino un poco observar el comportamiento que puede tener esta persona y llevarlo a un campo más digital, ¿no? De pronto en tu banca por internet, eso también lo podemos medir, ¿no? O sea, no podemos observar por una cámara cómo la persona se está moviendo por toda la web, pero podemos medir de repente número de clics fallidos, ¿no? Apretó 10 veces, ya, hay que activar un asistente virtual para que le diga, hola Claudia, ¿en qué te puedo ayudar? Hola Claudia, estás intentando realizar una transacción. ¿Cómo lo hace Waze, no? De la misma manera. Waze, no tienes que decirle, o sea, tu casa o tu trabajo, si es que no lo has hecho, porque también sabemos que existe la opción. Sin embargo, si tú todos los días sales a las 8 de la mañana y llegas a un lugar específicamente, te va a decir, oye, Claudia, ya tienes que salir a tu trabajo, ¿no? Sin que antes que tú lo hayas puesto, ¿no? Entonces, esas opciones de comportamiento está bien que las observemos de pronto en aplicaciones, en empresas que de pronto están un poco dando la hora, que si lo queremos ver así en temas digitales, pero yo creo que la opción para nosotros no es compararnos y decir ya la inteligencia artificial es la solución a mis problemas, porque finalmente Waze, Amazon, que también tiene sus algoritmos de recomendación, iniciaron porque vieron que te estudian tu perfil, ¿no? Si yo cada día agrego, como decía Fiore, ¿no? O sea, si está comprando ropa para sus hijitos y empieza a agregar más y más, le van a sugerir, le van a decir, oye, ¿por qué no lo complementas con estos zapatos, con estas medias y no sé qué? En base al perfil de ella, ¿no? Si Hey también compra otro tipo de artículos, van a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo hace Waze, lo mismo podríamos hacer con nuestros activos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para empezar a hablar de inteligencia artificial es saber, número uno, que la inteligencia artificial no existiría sin el Human Centered Design, ¿no? La inteligencia artificial, el Human Centered Design resuelven problemas y nosotros optimizamos algo a raíz de una solución que sabemos que va a brindar más soluciones a largo plazo. Entonces, primero concentrémonos en resolver de manera cercana esos problemas. Remandémonos las mangas, vayamos a la agencia, veamos cómo se están sintiendo las personas que están afuera, cómo se sienten nuestros colaboradores, cómo se siente de pronto alguien que no tiene acceso al Waze, qué solución podemos crear a partir de ahí, un poco más cercana, ¿no? Un poco antes ya de pensar en una aplicación y algo digital, algo como de repente el ejemplo del toldo me encanta, ¿no? O sea, poner un toldo o algo como muy simple, no tiene que ser como algo como mucho más allá, ¿no? Y una vez que ya hayamos identificado esta necesidad, optimicemos, ¿no? Y ahí recién empecemos a pensar en inteligencia artificial. Ya cuando hemos crecido, cuando tenemos ciertos indicadores, sean cuantis o cualis, que nos respalden un poco,
siempre recordando que la inteligencia artificial son las acciones que tomaríamos los humanos, esta vez bajo un algoritmo, ¿no? Y dictado hacia una computadora, ¿no? Y que un humano también, o sea, recordar eso, ¿no? Que un humano alguna vez se le ocurrió decirle eso a una computadora para que lo optimice, lo pueda hacer y lo pueda servir a todos los que finalmente somos los usuarios. Buenísimo, Clau. Entonces, las personas sobre la tecnología y proceso. Esa tripartita, ¿no? Esa tripartita que no nos tenemos que olvidar. Vamos con Heidi. Heidi, varias empresas privadas están intentando mejorar la experiencia de clientes. Pero ¿cómo se podría aplicar diseño centrado en las personas en el Estado? No se puede, fin, no. Oye, me estaba acordando, lo que pasa es que mientras Clau hablaba pensaba en todas las veces que clientes me han dicho vamos a hacer un bot y mi piel se pone así de gallina porque, o sea, de hecho yo les he recomendado en algún momento como trata de hablar con tus clientes por WhatsApp primero, o sea, chequea cómo te hablan, qué te piden, porque hay gente que se quiere saltar como ese paso del ser humano, ¿no? Del ser humano que tiene que entender primero al cliente y de ahí hacer un bot, porque si no, ¿cómo haces ese árbol de decisiones que el bot tiene como predefinido? Si no sabes cuáles son las quejas más comunes o las solicitudes más frecuentes, por eso es que los bots se quedan un poco cortos en responder a las personas, ¿no? O a los clientes en realidad. Estoy evadiendo la, perdón, no, mentira, la del Estado. Escribí varios post-its sobre esa pregunta. Creo que les voy a contar una historia mejor ya, para ejemplificar la situación. Lo que pasa es que el Estado normalmente trata, de manera muy tradicional, se crea primero la ley o la norma, se crea primero el documento, se firma, o sea, los abogados, no tengo nada en contra de los abogados, pero normalmente son abogados los que piensan en cómo redactar este documento, que es la ley o la norma, se redacta la ley o la norma, se lanza la ley o la norma, se generan las prohibiciones y decimos cómo puedo decirle a la ciudadanía que haga esto, cómo los obligo a que lo hagan, entonces ya pongo multas, impongo como todo, hago todo esto y de ahí se despliega. Y de ahí cuando se despliega me doy cuenta de que no funciona como yo lo redacté en mi cabeza. Pero así es como se hace escala en el gobierno, o sea, primero yo hago la ley, la norma y de ahí ya despliego la solución. Y eso es totalmente en contra de lo que predica el Human Centered Design, ¿no? El Human Centered Design dice primero haces, pruebas, te equivocas, iteras y luego nunca documentas en realidad. Al final el cherry on the top en el gobierno sí es como ponerle el documento, pero eso es lo que hay que romper en el Estado, ¿no? Para poder hacer Human Centered Design. Y eso es bien difícil. Y el ejemplo que les iba a poner es las chispitas de la anemia. Vivimos en un país que sufre mucho de anemia, infantil sobre todo, y se crearon, se inventaron estas chispitas que ayudan a los niños a mejorar sus glóbulos rojos, son los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Sí? Y se supone que era para combatir gracias, Clau, se supone que era para combatir la anemia. Entonces ya hacen la norma, despliegan las chispitas y nadie se las quiere comer porque sienten que los están envenenando, porque no confían, porque etcétera, etcétera. Entonces el resultado es que estas chispitas están en un almacén, seguramente ya no existen, y nadie las ha consumido, ¿no? No se consumieron, no resolvieron el problema de la anemia, no pasó nada. Es una gran solución, pero el problema es el ser humano al que se lo tienes que dar. Y si es que tú haces una innovación en el gobierno sin pensar en todo ese diseño del proceso, la logística y el cómo vas a lograr adopción, que es la parte más difícil, lograr adopción es la parte más complicada. Entonces, si todo eso no se diseña, se prueba, se pilotea, se registra con data, se hace experimentos y demás, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, en el gobierno lo que tiene que haber es
es la posibilidad de equivocarte, como en el sector privado también, y en el sector privado eso también es difícil, porque estás usando presupuesto, en el gobierno estás usando presupuesto público encima, entonces te estoy pagando y estoy usando la plata de todos los peruanos para equivocarme, hay un estigma ahí, ¿no? Entonces, en el gobierno hay que pedir perdón antes de pedir permiso, muchas veces, que es la que nosotros aplicábamos cuando estábamos ahí, ¿no? Hacíamos y ahí era, no se podía hacer eso, bueno, ya está, ya lo están usando millones de personas, todo bien. Entonces, ya se normaba, ¿no? Pero bueno, hay varias, o sea, me podría quedar hablando sobre el gobierno nada más un montón de tiempo, sobre todo en épocas de campaña electoral. Pero ¿por qué van a votar ustedes? No, mentira, eso. Eso no es relevante para esta conversación. Pero sí, eso, creo que es cambiar ese chip, ¿no? Y atreverse un poco más también, como atreverse a equivocarse, como en el sector privado también. Sobre todo atreverse, ¿no? Ahí es donde vamos a conseguir el diferencial. Bien, chicas, vamos a tomar algunas preguntas que la audiencia nos ha compartido, ¿sí? Pío, vamos con una pregunta para ti, ¿sí? ¿Cómo podemos incentivar una cultura de innovación y data-driven en las mismas empresas, en áreas que no tienen nada que ver con diseño centrado en las personas? ¿Y qué iniciativas se podrían proponer para facilitar este tipo de espacios? Buenísima la pregunta y sí la he ido, no solamente en la forma laboral. A ver, yo fuera de un día a día en empresa también generalmente hago asesorías paralelo, así es que he diversificado bastante los diferentes tipos de empresas, de repente un poco más chicas, medianas, bueno, también grandes. Y algo que me daba cuenta es que muchas veces el blocker es la credibilidad en que esto te va a generar valor. Si bien puede ser que me están llamando porque han escuchado que esto genera valor, pero no se la creen y también hay que entenderlo bien, ¿no? Entonces, como todo, primero hay que demostrar, digamos, el valor que esto genera. Y muchas veces lo que pasa, así que lo primero que les voy a decir es tener definiciones claras de cómo es que esto genera valor. Y esto, más allá de teoría, porque algo que también he visto es que la teoría no basta, tenemos que llevarlo a la acción. Y me voy a apalancar de lo que hace un momento estaba diciendo también, dije, y muchas veces vamos a tener que pedir perdón y no pedir permiso cuando son muy herméticas, porque hay muchas empresas que me doy cuenta de que han venido funcionando bien y piensan que la fórmula ya la tienen, y muchas veces lo que me decían es, no, yo ya conozco a mi usuario, yo conozco a quién estoy, yo ya lo sé, tú solamente diseña la solución. Entonces, ahí creo que desde ahí partimos mal, ¿no? Entonces, retemos ello, pero retémoslo sabiamente, demostrando. Entonces, si es que no nos das el go, igualito, y ya lo he hecho también anteriormente, es igual ver de dar esa milla extra para acercarnos al usuario, para entender para quién es que vamos a diseñar y documentarlo. Y acá les doy un tip que nos funcionó muchísimo en un momento bastante retador, donde la verdad había en ese momento, en esa empresa, un liderazgo que sí era muy fuerte en que era una pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Entonces, fue de tomar, ok, vayamos y lo hacemos y demostramos y grabamos, porque muchas veces hay también una lucha de egos, de decir, no, pero yo lo sabía, o sea, yo ya conozco a ello. Entonces, más allá de es tu opinión o mi opinión, yo salgo de esta ecuación y realmente coloco al usuario directamente. Y lo poderoso de escuchar las voces directamente de tus usuarios, de verdad te genera este cambio de mindset. De verdad te demuestra de que, pues yo pensé que era así y no. Entonces, cuando yo demuestro un video, que eso es lo que les podía dar el gran tip, es grabar. Grabemos, si ahora no podemos, igualito estamos haciéndolo por Zoom, seguramente grabemos y pongamos ahí el tema de quotes, que escuchen directamente cuáles son esas problemáticas, cuáles son esas motivaciones, traigámoslo y pongamos sobre la mesa. En los momentos de decisión no debe ser una opinión subjetiva entre lo tuyo y lo mío, sino es poner en la mesa al usuario, para quién estamos diseñando. Eso es muy valioso. Entonces, traigamos, documentemos, mostremos, que escuchen, porque en base a ello, que ya desarrollas esa ideación, todo hace sentido, todo hace match.
y no es en base, como les decía, a un tema más subjetivo, sino lo traes tangible, ¿no? Eso, data cuantitativa, data cualitativa, pero de ellos es muy poderoso. Así que de primeras le diría, muchas veces va a requerir de que tengas un esfuerzo extra, de que lo hagas, aun cuando te dicen que no, hazlo, porque si tú te la crees, créetela, hazlo, lleva ese esfuerzo extra y vas a ver el valor, porque en mi caso demostró un antes y un después y la apertura incluso de un área específica para ese enfoque, para el enfoque centrado en las personas y demostrar que constantemente ese músculo debe seguir evolucionando y ya fue incrementando, ¿no? Pero esa primera vas a necesitar dar milla extra, suma con gente, evangelizadores y constantemente fíjate el talento que tiene esta mentalidad, porque hay muchas personas que la tienen. Entonces, estate muy atento a ello, súmalos a esto, porque el equipo multidisciplinario es muy importante y vayamos a demostrar. Entonces, mientras más tengamos ese refuerzo de resultados, a veces con experimentos chiquitos, ya te vas generando y ganando la credibilidad. Y a veces necesitamos, como te digo, hacer eso, pedir perdón y no pedir permiso. Buenísimo, Fío. Clau, nos vamos con una pregunta para ti. ¿Le gustaría saber si existe o tiene en algún país como referente para la innovación o alguna empresa que pueda seguir un modelo en ese sentido? ¿Podemos ayudar a la persona que nos lo escribió? Creo que no es como, o sea, nuevamente, y me remonto un poco a la pregunta de innovación relacionada a Human Centered Design, o sea, ¿qué es innovación, no? O sea, incluso he tenido discusiones con varias personas acerca de la creación de laboratorios de innovación, ¿no? Porque eso es como decir, y bueno, de hecho, estamos nosotros en uno, ¿no? Pero de alguna manera lo que hacemos es tratar de crear capacidad interna en las distintas empresas, en este caso del Grupo Romero, ¿no? Justamente para no hacer de cuenta que una única área es la innovadora, ¿no? O es la que puede pensar en todas las ideas que aportan valor, todo lo contrario, o sea, desde tu posición, estés en el área que estés, puedes empezar a crear innovación. Entonces, realmente como que si tuviéramos como una empresa que realmente está pensando en innovación, o sea, no sé, podríamos mencionar de repente a los bancos, podríamos mencionar, no sé, entre otras empresas más que de pronto como tienen temas digitales, pero si nos vamos a como lo más básico de la innovación, podríamos pensar que de repente los emprendimientos que Fiore planteaban son los más innovadores, porque están como que mapeando todo el journey, están pensando como desde el inicio, le preguntan después, claro, no están utilizando inteligencia artificial ni nada, ¿no? Pero justamente era eso, ¿no? O sea, irnos a lo más básico, preguntarle cómo se sintió con su pedido, si necesita algo adicional, eso es finalmente lo que, o sea, innovación siempre tiene que aportar valor, ¿no? Necesariamente. Entonces, ya cuando estamos haciendo eso, yo creo que ahí está aportando, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, o sea, y claro, no quisiera nuevamente, ¿no? Mencionar como empresas, porque yo creo que va desde lo más mínimo, si vemos la innovación como bajo el modelo o el concepto que yo inicialmente planteaba, ¿no? Si quisiéramos poner un país, o sea, no sé, pero podría hablarte de pronto de personas en específico, en lugares específicos. Hay una persona que admiro mucho, se llama Yuan Yuan, y ella está haciendo una investigación o sea, es china, de nacionalidad china, vive en Reino Unido, en la ciudad de Southampton, y ella está trabajando en investigaciones sobre cómo mejorar la experiencia de compra en personas de la tercera edad en China y UK. Entonces, de repente es algo que yo cuando empecé a leer y empecé a conocer más de su trabajo, dije, wow, esto realmente podríamos decir que es innovación, ¿no? Está como pensando en nuevas maneras de cómo estas personas pueden satisfacerse ante una experiencia de compra, ¿no? Ante un supermercado, ¿no? No tenerlo como todo por sentado. Entonces, no es que se está haciendo ahí, o sea, de pronto hay más personas que también estén creando experiencias de este tipo alrededor del mundo, pero solamente menciono un caso puntual para que de pronto como entiendan un poco el concepto un poco más macro de lo que vendría a ser innovación, ¿no? O sea, tener a las personas como eje de nuestras decisiones y empezar a crear alrededor de ellas. Espero poder haber ayudado a resolver un poco la pregunta de innovación. Gracias.
Gracias, Clau. Tenemos una pregunta, Heidi, no sé si me ayudas con esta, nos preguntan, ¿qué podríamos mencionar referente al diseño centrado en las personas aplicados al sector público? Y nos pide si podemos recomendarle algún curso, tema, taller, ¿no? Relacionado al tema. No entendí muy bien la primera parte de la pregunta. ¿Es si es que hay alguna referencia a algún proyecto de Human Centered Design en el Estado o si es cómo hacer Human Centered Design en el Estado? No, nos preguntan si podemos mencionarle algún ¿Algún referente, ¿no? referente? Sí, Ok. aplicados en el sector público. Ya, creo que han habido, o sea, se han intentado varias cosas. Se me ocurre ahorita mencionar cómo el gobierno del Reino Unido se ha transformado digitalmente, pero es más human-centered. En realidad hizo una transformación digital centrada en los ciudadanos. Entonces le puso mucho. De hecho, el diseñador de esta página que se llama GovUK ha ganado premios de diseño por la página. No porque la página es hermosa y tiene ilustraciones hermosas, sino porque es muy humana. Y sí, o sea, el diseño visto desde una perspectiva no visual, ¿no? Sino funcional. Creo que ese es un cambio también de paradigma que hay que entender, que el Human Centered Design no es el diseño que me hace sentir mejor visualmente, o sea, no es el diseño más visualmente atractivo para el ser humano, sino es el diseño más funcional, usable y que cubre las necesidades del usuario, ¿no? Estonia también tiene, o sea, aplicaron muchos conceptos de Human Centered en su transformación digital. Singapur también. Y en Perú, la verdad es que creo que han habido, o sea, hay programas sociales como Juntos, que de hecho sí han sido diseñados pensando en el usuario final. Creo que nuestro problema en el país, el problema que tenemos es el despliegue de estos programas sociales, el despliegue de todo lo que les decía antes, ¿no? Lo que la norma dice. Entonces, en la ejecución es en donde fallamos, me parece, y la ejecución es lo más importante, el delivery es lo más importante y ahí es en donde nos quedamos cortos, ¿no? Tenemos bonos, sí, bonos, y ahí hay que entregarlos, hay que entregarlos. Tenemos vacunas, sí, vacunas, ahora hay que entregarlos, hay que entregarlos. Entonces siempre es como la ejecución es el problema y creo que hay que aplicar más Human Centered Design en ese proceso de hacer, ¿no? Entonces sí, ahorita no se me ocurre nada más en relación a eso, pero cursos, y esta siempre es una pregunta difícil, porque hay millones, o sea, puedes googlear Human Centered Design, puedes googlear UX, puedes googlear Service Design, puedes googlear Design Thinking, y vas a encontrar millones y gratis y todo. Lo importante es lo que haces con eso, ¿no? Porque la teoría está ahí, la teoría es de hecho, estamos entrando en un nuevo paradigma de aprendizaje en el mundo también. Todo está a nuestras manos. Y si tenemos una duda sobre la Segunda Guerra Mundial, ya no es como cuando nosotros íbamos al colegio, que tenías que abrir la enciclopedia o tenías que preguntarle al profe de historia. Ahorita lo googleas y en 2 segundos tienes la respuesta. Entonces, ¿cómo ya no tenemos, nos enseñan a aprender? O sea, es como el paradigma de enseñarte a aprender. Creo que más que qué cursos tomo es enfócate en uno que encuentres y llévalo hasta el final. O sea, si logras terminar un curso online, eso ya es un check y de ahí aplica lo que has aprendido, porque creo que hay millones y hay mucha oferta local y en el extranjero también, y esa es una de las cosas chéveres de la virtualidad, ¿no? Que podemos tomar un curso en Copenhague sin salir de casa. Y bueno, en Perú hay una oferta muy buena también de cursos si quieren como algo un poco más live, en UTEC, en Colectivo 23, creo que Toulouse también ha sacado varios cursos, o sea, ahí chequeen, pero así cortitos y gratis o muy baratos, hay un montón en internet. Buenísimo, Heidi.
Ya para ir terminando, nos gustaría recibir de cada... Dime, Perdón, dime. antes que digas lo siguiente, lean también, o sea, no pregunten por cursos, pregunten por libros mejor. Y lean los libros, porque esa creo que es una de las lecciones también. Los cursos a veces como que no, se quedan como muy superficiales y los libros profundizan mucho en la teoría y el por qué. Y creo que es indispensable, creo que no leemos suficiente. Entonces, Sí. busquen más bien libros, o sea, busquen cursos si quieren, pero también lean, ¿no? Complementen. Sí, Buenísimo. y justo para terminar de decir una cosita que cuando Hey empezó a mencionar esto de UK, cómo ha sido diseñada esta página, también de hecho ahí van a poder encontrar bastantes recursos y guías prácticas de cómo diseñar pensando en de repente personas con discapacidad, o cómo hacer un diseño un poco más inclusivo, cómo ser un poco más inclusivos. Entonces, creo que también sumados a los libros y al conocimiento que pueden adquirir a través de ellos y los cursos, también pueden chequear estas guías que la página del gobierno de UK está muy bien diseñada y van a poder encontrar esos recursos de forma gratuita para que puedan seguir llevando sus investigaciones a otro nivel. Buenísimo, Clau, gran aporte ahí. Bueno, chicas, ya para ir terminando, ¿sí? Lanzo la última pregunta y es más que pregunta, es pedirles la recomendación que ustedes nos darían, ¿no? O les darían a las empresas o organizaciones que desean crear experiencias centradas en las personas. Entonces, empezamos contigo, Fío. Vale. Bueno, qué pena que ya se está terminando nuestro tan esperado café virtual, que por fin pudimos concretar, chicas. Sí, chicas, yo traje mi café, ¿eh? No fui falla. Nosotras también. Es la única manera de Ah. encontrarnos es cuando nos obligan a encontrarnos. Muy cierto. Sí. Bueno, No, sí, no estamos obligadas a estar en este panel por si acaso. Perdón, son horribles. Sí, sí, sí. Nadie Invítennos nos más veces. obligó. Claro, ¿verdad? claro. Cuando nos organizan, más bien, cuando nos organizan. Exacto, nos Ahí alineas la estamos. agenda, ya está, se logró. Fuimos el canal nosotros. Porque compartimos, sí, Sí, compartimos que la y en verdad verdad cuando necesitamos nos hacer. agregaron al grupo, todas fue como que etiquetaron a Fiore, era como que todas, o sea, todos somos amigas, en verdad esto va a ser una fiesta. Sí, bueno, y Compartimos los preámbulos propósitos, también, compartimos ¿no? cosas. Sí, tal cual. Sí. Bueno, pero en cuanto a lo que me preguntabas de qué recomendaría, mira, es mucho, esto justo una de las cosas que también rescato mucho de que se ha dado y se ha potenciado con este concepto virtual en el que hemos entrado rápidamente, es impulsemos comunidad, de verdad. O sea, entre todos nosotros. Ahorita han estado preguntando por conocimiento, por cursos, por lecturas. Les apuesto que así como nosotras tenemos muchísimo material que tenemos todas las ganas de compartir, así igualito podemos seguir juntando gente, como ahora, y se lo agradezco a Stefanini por la invitación, de poder compartir. Creemos comunidad, si tenemos intereses comunes, y comencemos a experimentar. Llevemos a la acción, como bien decíamos, que no se quede en teoría, por favor, porque de verdad teoría, si bien ahora es lo que abunda, de verdad, donde se genera el impacto y el cambio, es cuando lo llevamos a la acción. Así sean experimentos chiquitos, del interés que tengan, pero que sea algo que realmente para ustedes sea valioso. Mi gran recomendación es eso. Seleccionen qué gran pasión, qué gran impacto quisieran tener ustedes, qué dejar si quieren como legado, y llevémoslo de esta forma. Vivámoslo, vivamos este Human Centricity llevándolo a la acción. Comencemos por investigar para quién es que creo que realmente esto va a generar valor. Marquemos hipótesis, llevémosla, probemos, evolucionemos, diseñemos, investiguemos, diseñemos, hagamos la entrega y sigamos evolucionando. Pero hagamos lo nuestro, sintamos lo nuestro, tomemos responsabilidad y llevemos a la acción. De verdad, ese es lo que genera el gran cambio en el ser humano en general en todo. Es decidirlo, es creértela, es llevarla. Y bueno, como les digo, si podemos impulsar comunidad, pues más que felices. Porque, por ejemplo, yo ahorita justo te iba a decir, Steffi, tenemos los correos de todas las personas porque tengo un drive que feliz comparto de lecturas y seguramente que igual que Clau y Hey y felices, ¿no? O sea, la cosa es que, pero porque realmente nuestro interés no es quien se lleve como el nombre, esto lo hicimos, no, Exacto. realmente es un impacto que queremos un cambio, que impacte en sociedad, que se den cosas, que las acciones, preguntaban por temas públicos, realmente esto aplica en todo. Entonces mi invitación sería, llevémosla a la acción, si realmente nos interesa, entonces
investiguemos, profundicemos, si quieren armamos comunidad, pero llevémoslo a la acción. Y compartamos esa experiencia, ¿no? Eso es de mi parte. Buenísimo, Yo no Fío. soy tan ordenada, entonces te voy a pedir tu drive, Fío, y fácil meto algunas cosas ahí. Y con Buenazo. también del tuyo. así. Hacemos un mashup. En serio, de verdad, más que feliz. No, Sí, nada, ya necesitamos. Sí. Sí, 100% de acuerdo, Fiore, además porque creo que, como tú bien decías, este tema de Human Centered Design y todo nace con un propósito, ¿no? Y el propósito finalmente es lo que nos mueve y creo que en este tema no se trata de ser un rockstar, sino ser un poco más cercanos a la realidad. Y si hay más personas que se quieren subir en este tren y ser un poco más human-centric, diseñar un poco más y desde el aporte que cada uno tiene puede ayudar con su granito de arena, como decimos, yo creo que las chicas y todas las personas que están buscando como ingresar a este mundo que no es como no es como que ya soy human centered o tengo este título, es más, yo creo que una característica que podemos ir adoptando y que inclusive está dentro de nosotros, o sea, ahí está, pensar en las personas, empezar a priorizarnos a nosotros también, a saber nuestro valor dentro de las organizaciones, el valor que nosotros podemos aportar, y sobre todo, y sí lo quería decir, y creo que menos crítica y más acción. O sea, veo mucho como que en general, como que, ay, ¿por qué no hacen esto? Ay, ¿por qué no sé cosas? Pero realmente, o sea, está bien, ¿no? O sea, quejarnos y todo, pero creo que lo más importante es que pensemos que nosotros también, de repente, así nacen las ideas. O sea, no tiene que ser, no te tienes que traer a alguien de otro planeta para que venga acá a cambiar las cosas. Tú desde tu posición puedes empezar con tu granito de arena. Así empezaron casi todos. O sea, empezó Facebook, empezó Netflix también, o sea, en base a una necesidad. Se cayó Blockbuster, Airbnb, tan conocido, que inclusive ahorita que por pandemia la gente no está viajando tanto, sigue en pie, ¿no? Y sigue como velando por su propósito, que es la conexión, ¿no? O sea, utilizar la conexión como medio único de defensa, ¿no? Siguen conectando a pesar de que no estás llegando a la casa de alguien como huésped, te puedes seguir conectando con alguien que te enseñe yoga a través de una experiencia virtual, que te enseñe su plato típico de comida, que te enseñe un nuevo deporte, que te enseñe a hablar una nueva lengua, todo a través de la aplicación. Entonces, el propósito bajo todo, ¿no? Propósito, más acción y realmente creérnoslo, ¿no? Creérnoslo que nosotros valemos, que las personas valen igual que nosotros y que realmente esto es un camino, ¿no? Poco a poco, pero sí con el objetivo de que vamos a llegar ahí. ¿Y tú, Heidi, sumarías algo en lo que comentan? Propósito, más acción, creérnosla. Resiliencia, creo que para todas las cosas que uno empuja que pueden generar cambio va a haber resistencia. Y esa resistencia es buena porque significa que realmente se está generando el cambio. Si no hay resistencia, no estás cambiando nada. Así que es un indicador, ¿no? De que algo estás haciendo y algo estás moviendo y la gente está dándose cuenta. Que tiene que ver con los aliados que decía Fiorella también, de tener o sea, esto es como una bola de nieve, ¿no? Es un efecto bola de nieve. Cuando alguien entiende realmente de qué va, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya lo viste ya. Entonces, ya no puedes no verlo. O sea, ya te vuelves irresponsable si dices como no lo entiendo, ¿no? Entonces, creo que es empujar para adelante y a veces con tractor, a veces con bicicleta, a veces con moto, otra vez con un bulldozer así, pero bueno, empujar para adelante nomás. Buenísimo, chicas. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Agradecer a Fío, Claudia, Heidi por compartir su experiencia, sus recomendaciones. Todo esto para nosotros y para los que nos acompañaron va a sumar, va a generarles valor y seguro lo van a aplicar en cada una de sus organizaciones desde donde estén, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Gracias al público también por su asistencia. Esperamos que la información que haya sido útil y puedan aplicarla en sus organizaciones. Al finalizar la sesión, tendrán una opción para realizar un NPS del evento. Esto también nos va a ayudar para próximos eventos. Y me gustaría cerrar con
con algo de lo que hemos venido conversando. El diseño centrado en las personas es una forma poderosa de comprender la evolución del comportamiento, las preferencias y los puntos débiles, donde podemos enfocar ese esfuerzo, sea desde los lugares correctos y desde las maneras correctas. Desde Stefanini quedamos atentos a poder apoyarlos en crear esas experiencias extraordinarias para sus clientes. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias Guido, Clau, Heidi, nuevamente agradecidas con ustedes por su tiempo y compartir todo su conocimiento. Gracias, Gracias. Gracias, Gracias, chicos. Gracias, Steph. Gracias a todos. Gracias Gracias, a todos chicas. por estar aquí. Espero que lo lleven a la acción. Que estén muy bien todos.